les decía que hoy tuvimos un problema con la pantalla. Así es que no vamos a poder proyectar en pantalla los versos, pero ustedes tienen sus Biblias y de ahí pueden leer, ¿sí? Así es que les voy a pedir, ahora sí, que abran sus Biblias en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Vamos a ir a... No quise responder más preguntas porque necesito compartir este mensaje con ustedes, ¿sí? Esto termina con esto termino el tema que empezamos la semana anterior. Ok, repito, capítulo 12, Evangelio de Juan, versículos del 20 al 26, ¿sí? Dice así, voy a leer, yo lo tengo aquí, lo voy a leer desde mi pantalla. Dice así, repito, capítulo 12, Evangelio de Juan, versículos 20 al 26. Yo sé que esto ya lo leímos, ya lo analizamos, ya lo comentamos la semana anterior, pero voy a tratar, porfa, vinimos muy pocos, así es que yo creo que esto nos va a permitir, está muy alto, Roger, bajarle un pelito a la de arriba, a la ganancia, no, aquel, al otro. Bueno, ahí está bien, ahí está bien. Esto nos va a permitir concentrarnos más, ¿sí? Así es que les voy a pedir, por favor, yo espero lograr llegar ahí hasta el lugar más privado del corazón de ustedes hoy y de los que nos ven en casa también. Así es que espero que puedan dejar que Dios hable a sus corazones. Dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sí? Hoy vamos a tratar de expresar esta muerte de otra forma. ¿Sí? Así es que presten mucha atención. Voy a comparar esta muerte de otra forma. Vamos a ilustrarlo de otra forma. Dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ok, ¿por qué Felipe? No sé si cuando leyeron el pasaje, no sé si le prestaron atención a este detalle. Y aquí es donde voy a arrancar. ¿Por qué Felipe va con Andrés? ¿Sí? ¿Qué era? ¿Que Felipe tenía que pedirle permiso a Andrés? Bueno, posiblemente, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa en la escena? Recuerden, estos hombres que están llegando, este grupo de griegos que eran gentiles, ya no vamos a entrar en más detalles sobre estos hombres, pero estos hombres que no eran judíos, Felipe no estaba muy seguro acerca de ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de que qué iba a pasar con los líderes de la iglesia o con los líderes que acompañaban a Jesús, los discípulos. ¿Cuál iba a ser la reacción especialmente de los líderes entre ellos? ¿Sí? Así es que a la hora en que Jesús, ¿cuál reacción? La reacción de estos que ya habían tomado un lugar dentro de la iglesia, como los discípulos de Jesús. Esta reacción
Y entonces ellos pensaron que a la hora en que ellos iban a llegar con Jesús, o que Jesús los atendiera a estos gentiles, ahora, a ver, vamos a ver, necesito, este grupo de personas que está llegando con Jesús, tenían una fe, y es una fe igual a la de ustedes e igual a la mía, ¿sí? Ya me van a entender. Ellos, ¿en qué sentido? Ellos también habían creído en el Dios del Antiguo Testamento. Estos hombres o estos griegos también habían creído en el Dios de Israel y también podemos decir que eran hijos de Abraham. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hijos de Abraham, les voy a recordar un detalle muy importante. Los hijos de Abraham, de acuerdo con la Biblia, no son los que pertenecen a la raza de Israel o los descendientes de Abraham solamente. ¿Sí me explico? Son los que han creído en la fe de Abraham. No son los descendientes según la carne de Abraham los que pueden ser llamados hijos de Abraham. Ya lo vamos a entender. Entonces, ¿quiénes son? Los que han creído, al igual que Abraham, los que han creído en la fe de Abraham. Así es que en ese sentido, ustedes y yo somos hijos de Abraham. ¿Sí está claro? No se pierdan, estoy hablando del grupo de muchachos griegos que llegaron a buscar a Jesús. Así es que ustedes y yo tenemos la misma fe que tenía Abraham. Abraham creyó en el Mesías. Cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, Abraham creyó en el Mesías. Abraham volvió a nacer, al igual que ustedes y yo hemos vuelto a nacer. ¿Sí? Abraham también fue llamado por Dios. Él recibió un llamado para empezar una relación personal con Dios. ¿Sí está claro? Ok. Al igual que él, ustedes y yo hemos respondido también a este llamado. Ya voy aterrizando la idea. ¿Qué es la idea? Ustedes y yo que hemos tenido la misma fe de Abraham, que hemos vuelto a nacer, al igual que Abraham, también hemos recibido un llamado, ¿sí? Por eso, las cartas del Nuevo Testamento dicen, refiriéndose a esto, que no son hijos de Abraham aquellos que realmente tienen sangre judía corriendo por sus venas. No se refiere a ellos, sino, ¿quiénes son? Los hijos de Abraham son los que han decidido creer, al igual que ustedes y yo. Así es que por esta razón, Felipe fue y llama a Andrés. ¿Sí está claro? Solo quiero tratar de aclarar que él no sabía qué hacer. Y entonces dijeron, vamos a llevarlos con Jesús. ¿Qué intento decir? Lo que acabo de tratar de explicarles en la etapa de respuestas, que siempre hay alguien que nos va a ayudar a entender la Biblia. Siempre hay alguien que va a ir delante de nosotros ayudándonos a entender la palabra de Dios. Y esto siempre va a ser así. ¿Sí? Siempre va a existir esto. Dios siempre va a tener este cuidado de poner delante de nosotros a alguien que nos ayude a entender, que nos guíe, que nos aclare. La Biblia dice que para que ustedes y yo seamos creyentes, solamente tenemos que volver a nacer. Es lo único que se necesita para convertirnos en un creyente o en un cristiano. ¿Sí? Volver a nacer. Eso es lo que es necesario. Ahora, les recuerdo algo. Cristianos no son todas las personas que están metidas en los templos allá afuera o que practican una religión cristiana. Cuando yo hablo de cristianos no me refiero a ellos, ¿sí? Me refiero a una persona que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Me refiero a una persona que lo ha invitado al corazón. Me refiero a una persona que vive para Él, ¿sí? A eso me refiero, una persona que ha vuelto a nacer, una persona a la que Dios ha podido transformar. A eso me refiero con un creyente. Entonces, para que ustedes y yo seamos creyentes, lo único que tenemos que hacer es volver a nacer, creer en Cristo, invitarlo al corazón. Pero hay una parte en la Biblia, se los voy a apuntar, ustedes lo pueden buscar en casa o lo pueden leer,
perdón, se los voy a decir para que lo apunten. Está en Mateo 28, 19, que dice así: por tanto, dice Jesús, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Sí? A ver, empecé un poco disperso. Estoy tratando de aclarar qué es lo que Jesús está haciendo con este grupo de creyentes griegos que llegaron a buscarlo. ¿Sí? Y estoy aprovechando para explicar algunos otros detalles en el proceso cuando los discípulos de Jesús reciben a este grupo de griegos. ¿Sí? Y lo último que les estoy diciendo es que para convertirse uno en un creyente, lo único que hay que hacer es volver a nacer espiritualmente. Pero el proyecto no se queda allí. Dios no quiere solamente salvarnos. Dios no quiere solamente perdonarnos y darnos vida eterna. No, Dios quiere reconciliarse con nosotros y además de eso, empezar un proyecto con nosotros. ¿Sí? Por eso el pasaje dice, que les acabo de decir, ¿cuál? Mateo 28, 19. Dice, toda potestad, dice Jesús antes de ascender al cielo, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y le dice a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y enseñándoles a que guarden estas cosas que yo les he enseñado. ¿Sí? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que intento decir? Escuchen, los creyentes nacen, pero los discípulos se hacen. Es lo que estoy intentando decir. Es completamente diferente. Para convertirnos en un creyente solamente es necesario volver a nacer. Pero para convertirnos en un discípulo, el discípulo se hace. El discípulo debe ser preparado. Así que todo el que quiere convertirse en un discípulo de Cristo y servirlo, o seguirlo y servirlo, tendrá que experimentar este trabajo del que les estoy hablando. ¿Sí? Este trabajo que es maravilloso, tendrá que experimentar. Si una persona quiere convertirse en un discípulo, tiene que experimentar este maravilloso trabajo de los discípulos, o que los discípulos verdaderos están dispuestos a hacer. ¿Para qué? Para poder formar en nosotros esta nueva vida. ¿Sí? Enseñando qué, Alex, ¿qué es lo que un verdadero discípulo hace con otras personas que están empezando a dar estos primeros pasos? Bueno, empezar a enseñarles las verdades que están en este libro, en la Biblia. Empezar a compartir con las personas la doctrina correcta, enseñarles a las personas cómo seguir a Jesucristo, cómo entender la Biblia, como lo hicimos hace unos minutos, cómo confiar en Dios, cómo descansar en Dios. ¿Sí? Son de las primeras preguntas. Chicos, recuerden estar guardando silencio para no distraer a nadie, por favor. Vuelvo y repito, estos que están siendo preparados, llamados discípulos, ellos nos enseñaron un día a cómo entender la Biblia, nos enseñaron a cómo confiar en Dios o cómo descansar en Dios. Todo lo que un discípulo va aprendiendo y después aprende a compartirlo con otros. ¿Sí? Estoy hablando con ustedes, ya no estoy hablando de los griegos. ¿Sí está claro? Así es que llegaron con ellos y le dijeron a Felipe y a Andrés que hicieran volver a Jesús. Felipe fue, corrió con Andrés, se lo dijo, y Andrés finalmente, junto con Felipe, llevó a estos griegos con Jesús. Y aquí es donde viene el momento en que Jesús realmente hace algo extraordinario. ¿Sí? Ha llegado la hora. ¿Se acuerdan de la expresión ha llegado la hora? Ok, esta hora o este momento es un momento muy importante, es un momento crucial. Lo vimos la vez anterior, solamente que hoy voy a verlo desde otra perspectiva. ¿Por qué crucial? Porque esta escena es crucial. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque en este instante Jesús se dispone a sacar un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque estos hombres que estaban buscando a Jesús lo están buscando porque han creído en Él. Y como han creído en Él, Dios, Jesús, saca un contrato de trabajo. ¿Sí? Y espero no confundirlos con esto. Escuchen, ellos que habían venido a conocer a Jesús, no solamente querían conocerlo, querían conocer todavía más profundamente a aquel en quien habían creído. Eso, por esa razón están ellos allí. ¿Sí? A ver, esta es la razón. ¿Sí? Si ustedes están aquí hoy, es porque ustedes, al igual que estos griegos, tienen la intención de querer conocer con mayor profundidad a aquel a quien le han entregado sus vidas. Esa es la idea. ¿Sí está claro? Ellos querían conocer más a aquel en quien habían creído. Y Jesús les responde, o la forma en la que Él les responde, ellos nunca se imaginaron lo que Jesús les iba a proponer, este contrato de trabajo. Era la posibilidad. ¿A qué me refiero con un contrato de trabajo? Me refiero a la posibilidad de ser útiles en las manos de Dios. Ya no solamente volver a nacer, ya no solamente nacer de nuevo, no solamente invitar a Jesús al corazón y estar convencidos de que fui perdonado o fuimos perdonados, fuimos salvados, fuimos rescatados y ahora vamos a abrir los ojos en el cielo. No es eso suficiente. ¿Sí? Así es que lo que Jesús les plantea a este grupo de hombres que habían creído en Él, lo que Jesús les plantea es la oportunidad, la posibilidad de ser útiles en las manos de Dios. Eso es lo que Jesús les está planteando. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Jesús los está invitando a servirlo. Jesús los está invitando a servir, a trabajar para Él. Prácticamente a estas personas que ya eran creyentes y que buscaban a Jesús, que habían vuelto a nacer, Jesús saca una especie de contrato de trabajo. Quiero decirles, vamos a ir a Roger, por favor. Lo que pasa es que necesito que, si pueden todos los busquen todos un pasaje. Roger lo va a leer en voz alta, pero necesito que todos lo vayan siguiendo. Está en Génesis 15, Génesis capítulo 15, por favor. Ya les digo cuándo lo vamos a leer. Entonces, les decía, Él sacó Jesús en la respuesta, ¿sí? Recuerden la respuesta. Cuando Felipe y Andrés llegan con los griegos, Jesús responde, ha llegado la hora. ¿Sí? Inmediatamente después de hacer esta afirmación o esta aclaración, Él mismo dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, o no cae a la tierra y muere, queda solo. ¿Sí? Y luego habla de el que quiere salvar su vida, la perderá. Todo esto es la respuesta de Jesús a estos hombres. ¿Sí? Ok. Es una especie de invitación para servirlo. Es un contrato de trabajo. Es un pacto. Así es que a partir de este momento voy a hablar de un contrato o de un pacto. ¿Sí? Quiero decirles que a lo largo de la Biblia ustedes pueden revisar y se van a dar cuenta de que Dios ha hecho o hizo muchos contratos con grandes hombres de Dios a lo largo de la historia que quedaron registrados allí en la Biblia. La Biblia les llama pactos. Ustedes pueden ver el pacto que Él hizo en Edén, el pacto que hizo con Adán y Eva, el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que le confirma a Isaac su hijo y que luego se lo confirma a su nieto Jacob y que luego se los confirma a todos sus hijos. Y así el pacto que hizo con David, etc. La Biblia habla pactos, les llama pactos, pero hoy vamos a ver que esta palabra pacto
está profundamente relacionada con otra palabra. ¿Cuál? Partir. ¿Sí? ¿Me siguen? Pacto y partir. Cuando hacemos un pacto, uno se compromete a una cosa, o una de las partes se compromete a una cosa y la otra parte se compromete a otra. Pero escuchen esto, los pactos de Dios son pactos muy especiales. ¿Por qué? Porque en los pactos de Dios, a ver si lo explico de la forma correcta, el que se compromete con el que pacta con Dios no es el hombre, es Dios mismo. ¿Sí? Recuerden, estoy hablando de un pacto. Estoy hablando de un pacto entre Dios y el hombre. Y en este pacto, las dos partes tienen que acordar someterse a este pacto o cumplir con la parte del pacto. Pero escuchen, en este momento, cuando Dios establece un pacto con el hombre, ¿sí? En este momento, quien se compromete con Dios en esta relación, o en este contrato, o en este pacto, es Dios mismo. ¿Sí? Él solamente, a ver Alex, si es Dios el que se compromete con nosotros en este pacto, entonces ¿cuál es la parte que a nosotros nos toca? Chicos, me tienen distraído a mí desde aquí. O sea, no me puedo imaginar a los que están ahí arriba. Necesito que se queden quietos, sentados y en silencio, porfa. Ok, entonces, ¿qué es lo que en este contrato de dos partes, qué es lo que Dios necesita de nuestra parte? Si Él lo va a hacer todo, ¿qué es lo que Dios necesita de nosotros? Escuchen, lo único que Dios necesita es que ustedes y yo estemos de acuerdo en que Él haga lo que tiene que hacer. Yo nada más tengo que estar de acuerdo, ¿sí? En que Él haga lo que tiene que hacer en mi corazón. Un día, y ese es el ejemplo que vamos a leer, un día Dios llamó a Abraham para hacer un pacto. Y entonces los pactos en la antigüedad no son como los de hoy. Hoy ustedes y yo tenemos impresoras, tenemos correos, tenemos firmas digitales y todas estas herramientas, notarios, abogados, todas estas cosas para dar fe, ¿sí? Para dar de alguna manera testimonio de nuestros actos o para dar fe de nuestras acciones. Y no nos imaginamos, de ninguna forma se van a dar cuenta, no nos imaginamos cómo era en la antigüedad, cómo se hacía en la antigüedad. Les voy a explicar, por ejemplo, cómo se hacía en la antigüedad. En la antigüedad, cuando una persona vendía una propiedad, ¿saben cómo hacía? ¿Saben cómo funcionaba en la antigüedad? Cuando alguien quería vender una propiedad, se llamaban a 10 testigos. Se buscaban 10 testigos y generalmente entre esos testigos habían personas mayores y personas jóvenes. La pregunta es, ¿por qué se llamaban a este tipo de gente? Bueno, porque se necesitaban testigos que dieran fe. ¿De qué? Primero, de que realmente el vendedor que estaba vendiendo el terreno era el verdadero dueño. ¿Sí? A nosotros hoy ni se nos hubiera ocurrido pensar en esto. Y por eso es que hay tanto fraude. Venden propiedades que ni siquiera son de la persona que la está vendiendo. Así es que en aquel momento, para dar fe de que aquel vendedor era realmente el dueño del terreno, era el verdadero dueño, para eso, entre estos 10 testigos, se llamaban a personas mayores. ¿Por qué? Porque esas personas mayores, solo por su testimonio, él sabía, por sus años, ¿sí?, que aquel hombre era el verdadero propietario del terreno. Ok, y los testigos jóvenes, ¿para qué servían? Servían para que con el paso del tiempo, habiendo sido testigos en aquella transacción o en aquel pacto, ellos pudieran dar fe del nuevo propietario. ¿Sí está claro? Y esto era una manera en cómo se hacían las cosas en la antigüedad. Pero cuando aparece la escritura, cuando aparecen los pergaminos, cuando aparecen todas estas cosas, entonces las cosas empiezan a cambiar un poco y se empezó a guardar en pergaminos y ya se daba fe, se atestiguaba de otra forma. ¿Sí? Ok, pero también había otra forma de hacer esto.
¿Cómo? A través de actos públicos. Escuchen, ya casi llegamos a donde quiero llegar. También habían actos públicos delante de toda la gente de aquella comunidad. Y de aquí empieza a derivarse la palabra pacto. ¿Sí está claro? En este pacto que vamos a leer, este es un pacto muy particular. En este pacto, ¿se acuerdan? Hace un minuto les dije que esta palabra pacto está íntimamente relacionada con la palabra partir. ¿Por qué? Vamos a leer, Roger, muy despacio. Ok, nada más voy a explicar un detalle para que puedan entender mejor. En este pacto, estos actos públicos o estos actos que se realizaban en público delante de toda la gente de aquella comunidad, para establecer este pacto entre ambas partes, escuchen, algo se hacía. ¿Qué era lo que se hacía? Se partían animales. Se partían animales, se tomaba un cordero o se tomaba un carnero y el animal se mataba y se partía. Y entonces, delante de toda la comunidad, presten atención, especialmente delante de las personas importantes. ¿Quiénes eran las personas importantes en aquella época? Bueno, eran los que generalmente se sentaban a las puertas de la ciudad. Allí era donde se discutían los asuntos más importantes de aquellas comunidades y allí era donde estaban las personas más importantes, en las puertas de la ciudad. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en Israel, nos llevaron a una excavación que recientemente acababan de descubrir y nos enseñaron la puerta de aquella ciudad, el empedrado o lo que quedó, el vestigio de las puertas de aquella ciudad. Entonces ponen una placa ahí enorme y hablan del contexto de las puertas. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en los Proverbios, la Biblia habla de la sabiduría que está en las puertas, que separa las calles, hablando de estos accesos a la ciudad, de los lugares más importantes, ¿sí? Y todas las cosas se discutían en las puertas de la ciudad. ¿Sí está claro? Así es que allí era donde se tomaban estas decisiones, allí era donde estaban las personas importantes, en las puertas de las ciudades. Así es que en ese lugar, ¿cómo se establecía este pacto? Ok, cuando los animales se partían, escuchen, ambas partes que estaban allí, ¿qué era lo que hacían? Pasaban en medio de los animales, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen buena imaginación, así es que no se pierdan de la ilustración, porque vamos a leer esto que les estoy diciendo. Pasan en medio de los animales y de esta manera ambas partes en aquel pacto se comprometen a cumplir su parte. ¿Cómo? Pasando a través de los animales y devolviéndose, ¿sí? Y de esta manera se comprometía, o sea, partían el animal y la persona aceptaba las condiciones del pacto. Es decir, yo me comprometo a hacer tal cosa. ¿Y cómo se comprometía? Pasaba la persona a través de los animales partidos y regresaba confirmando su parte. ¿Sí está claro? Así es que lo mismo tenía que hacer la otra parte, o el otro pactante, o el otro contratante, no sé cómo se dice. Y esta era la manera como se hacían antes los contratos en la antigüedad. ¿Sí? Ahora sí, vamos a leer qué fue lo que ocurrió entre Abraham y Dios cuando Dios lo llamó. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham que Él quiere establecer un pacto con Abraham. ¿Sí está claro? Versículos vamos a leer del 1 al 18. Roger, ni tan rápido ni tan lento, por favor. Después de estas cosas, presten mucha atención, ¿sí? Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová,
¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo. Ok, ese es el pacto. Así es que Dios le dice, no es Eliezer el que te va a dar la descendencia, soy yo te voy a dar un hijo. Sí, para este instante, Abraham posiblemente tenía ya 75 años, ¿sí? Y el hijo vino 25 años después, a los 100 años de este instante, ¿sí? Ok, entonces Dios establece un contrato, un pacto con este hombre. Sigamos. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, Ok, pero perdón, como Abraham no entendía, como Abraham incluso se ríe, en esta escena él se ríe, entonces Dios dice, ok, vamos a hacer algo. Te voy a ilustrar lo que voy a hacer contigo en el futuro. Lo saca de la tienda, lo lleva afuera y le enseña ¿qué? Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. Ok, una becerra, una cabra, ¿qué más? Y un carnero de 3 años. Un carnero. Una tórtola también. Y un palomino. ¿Ok? ¿Vamos? Y tomó él todo esto. ¿Y para qué era todo eso? Y los partió por la mitad. Los partió por la mitad. Ajá. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ok. Ajá. Y descendían aves de rapiña. Ok, entonces Abraham, cumpliendo con la parte del trato, Abraham parte, ¿sí? Recuerden, era la forma en la que se hacían los contratos o los pactos públicos. En las entradas de las ciudades se partían los animales y ambas partes cruzaban en medio de los animales partidos, dando fe de que iban a cumplir con su parte. ¿Sí está claro? Llega un momento en donde Abraham hace lo que sabe que tiene que hacer y Dios no pasa. Pasaron las horas y Dios no aparecía en la escena, hasta el punto en que Abraham tenía que espantar las aves de rapiña porque se estaban comiendo los animales partidos. ¿Sí está claro? Y Dios no aparecía todavía. ¿Qué dice? Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol... se estaba haciendo de noche. Y tiene que estar espantando las aves de rapiña que quieren comerse a los animales. Pero se hace de noche, y es una noche tan profunda, que ¿qué pasa? Sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad una sobre él. Tremenda oscuridad en aquel lugar donde Abraham estaba esperando el momento en que Dios se apareciera a pactar con él. Ajá. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ok, Abraham, esto es lo que va a acontecer en el futuro con tus descendientes. 400 años de esclavos, pero después de esto entrarán a la tierra que yo les prometí. ¿Sí? Le anticipó el futuro, pero todavía el contrato o el pacto no se sellaba. ¿Sí? ¿Qué dice? Presten atención. Y tú vendrás a tus padres en paz,
y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol... Ok, ahora sí, se ocultó el sol. ¿Qué pasó? Y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hasta ahí, está bien. ¿Saben cuál fue la sorpresa para Abraham? La verdadera sorpresa para Abraham es que en lugar de que él, Abraham, tuviera que comprometerse con Dios, Dios se comprometió con Abraham. Abraham no tuvo que hacer nada. Dice la Biblia que Dios pasó por en medio de aquellos animales manifestando con una antorcha. ¿Sí? Una antorcha que iba y se devolvía, una antorcha que flotaba. Yo no me puedo imaginar la escena. Ver una antorcha, ver a Dios haciendo flotar una antorcha y pasarla por en medio de aquellos animales partidos. La antorcha iba y se devolvía, regresaba y volvía a pasar, y de esta forma Abraham empieza a entender algo empieza a ocurrir en el corazón de Abraham. Él descubre, escuchen, a ver, no sé si me están siguiendo, no sé si logré hacer lo que quise. Las dos partes en el contrato tenían que pasar por en medio de los animales partidos. ¿Sí? Cada vez que una de las partes pasaba por en medio, lo que estaba dando a entender era su disposición en cumplir con su parte. Abraham no tuvo que pasar. El único que pasó en medio de los animales partidos fue Dios. ¿Sí está claro? Así es que Abraham está atestiguando aquella escena, y en ese momento Abraham empieza a entrar en razón y a entender la escena. ¿Cuál es la escena? De repente Abraham descubre que la persona que se está comprometiendo, la parte que está atravesando los animales de un lado para otro, caminando de un lado para otro, comprometiéndose al pasar en medio de los animales de un lado para otro, es Dios, para cumplir en Abraham todo lo que Él mismo le está prometiendo. Es decir, es Dios mismo quien se va a encargar de cumplir en Él todo lo que le prometió. Y esto es maravilloso. Abraham solamente tenía que permitir lo que Dios quería hacer. Eso era todo. Abraham lo único que tenía que hacer es: Dios, me voy a hacer a un lado, tú haz lo que quieras. ¿Sí? Esa es la idea. Así es que, ¿qué quiero decir? Cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, Dios no nos dijo esto. Escuchen, por favor, sobre todo los recién, los que apenas empiezan a dar sus pasos en esta relación con Dios. Dios nunca les ha dicho, cuando ustedes invitaron a Cristo al corazón, Dios nunca les dijo, nunca se los va a decir, a nadie le ha dicho esto: tienes que cambiar. A nadie le ha dicho esto y a nadie se lo va a decir. Él, Dios, lo va a hacer posible, porque es Él el que se compromete. En este pacto es Él el que adquiere el compromiso de cambiar nuestra vida, no somos nosotros. ¿Sí está claro? Así es que nunca duden en venir a la reunión porque se sienten como un hipócrita, porque fallaron, pecaron, tropezaron, o hicieron algo equivocado, o volvieron atrás. A ustedes no les corresponde sacar sus vidas adelante, le corresponde a Dios. Dios hizo un pacto con ustedes y conmigo, y Él se comprometió con ustedes y conmigo a sacar adelante nuestras vidas. Dios nunca nos ha dicho tenemos que cambiar. Dios nunca nos ha dicho que tenemos que portarnos bien. Nunca nos ha dicho tienes que hacer esto, Alex, tienes que hacer esto o lo otro, tienes que ponerle más ganas a este proyecto. No,
Nunca me ha dicho esto. Es más, ninguno de ustedes y yo estaríamos aquí. Ninguno. Estaríamos aquí, estuviéramos allá afuera más bien. Estuviéramos allá afuera sufriendo porque no podemos sacar adelante nuestras vidas. 26 años de mi vida fueron suficientes para yo saber que era yo el peor administrador de mi vida. ¿Sí? Así es que para mí fue suficiente ese tiempo para saber que no podía. Luché y no avancé nada. Y aún como creyentes sigue siendo así. No ha cambiado nada. ¿Sí? Es Dios el encargado. Ustedes y yo no estuviéramos aquí si tratáramos de sacar nuestra relación con Dios adelante en nuestras fuerzas. Ustedes y yo no podemos con las luchas, no avanzaríamos nada. ¿Sí está claro? En cambio, ¿por qué estamos aquí entonces? Porque hemos sido testigos, algunos más, algunos menos, por el tiempo que tienen y la oportunidad que le han dado a Dios de trabajar en sus vidas, pero estamos aquí porque hemos sido testigos de la gracia, del poder de Dios o del poder que Dios ha derramado en nuestras vidas. ¿Sí? Ustedes y yo estamos aquí porque hemos visto a Dios transformar nuestras vidas sin siquiera proponérnoslo. ¿Sí está claro? Hemos visto cosas cambiar sin siquiera tener la fuerza para hacerlo, sin siquiera proponérnoslo. Es más, lo hemos intentado tantas veces que nos hemos cansado y de un pronto a otro vemos cómo Dios saca adelante nuestras vidas y trae la victoria sobre aquello sobre lo que nunca pudimos triunfar, sobre aquellas estructuras que nos avergonzaron y nos humillaron. ¿Sí? Así es que, repito, estamos aquí porque hemos visto el poder de Dios derramándose sobre nuestras vidas, de la manera como Él pacta con nosotros y se encarga de hacer todo en nosotros. De esa misma forma lo hará de aquí en adelante. Él estableció un pacto con todos, escuchen, un pacto. Él se comprometió en sacar adelante sus vidas. Ustedes lo único que tienen que hacer es estar aquí, caminando con Él, leyendo, orando, memorizando, hablando de Cristo, y en ese proyecto Dios sacará adelante la vida de cada uno de ustedes. Él es el que va a cumplir su parte y Él es el que está cumpliendo su parte. Nosotros solamente tuvimos que aceptarlo. Eso es todo lo que hay que hacer. Nosotros solo tenemos que exponer nuestras vidas a la palabra de Dios. Eso es todo. ¿Sí está claro? Así es que no tiene por qué haber frustración, no tiene por qué haber culpa. Solamente vamos a descansar en Él, a confiar en Él y a esperar a que Dios saque adelante nuestras vidas. Solo tenemos que avanzar por fe. Solamente se trata de creer. ¿Ustedes se imaginan que Abraham hubiera dicho, no te creo? Dios, la verdad es que no te creo. Ya son 75 años. Es más, se le aparece, si ustedes siguen leyendo la historia, Dios se le vuelve a aparecer a los 98 años, 99, ¿sí? A los 99 años otra vez, y le vuelve a confirmar que Él hará de Abraham una gran nación. Naciones saldrán de él. ¿Sí me explico? Ok, entonces, lo único que hay que hacer es creer. Es decir, esto, Dios, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y solamente tengo que creerle a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, escuchen lo que pasa. Cuando ustedes van creyendo de a poco en Dios y van creyendo, Dios se va comprometiendo aún más y más profundamente en este pacto que ha establecido con nosotros. Es decir, el acumulado de horas, de días, de semanas, de meses, de años, creyéndole a Dios, le va dando a Dios la oportunidad de comprometerse todavía más profundamente en este pacto con nosotros. Así es que Dios está absolutamente comprometido con nosotros.
Desde el día en que lo invitamos al corazón, somos una nueva creación. Algunas veces no parece, pero es así. Somos una nueva creación, fuimos creados por Él. Tenemos una nueva naturaleza y esta naturaleza es divina. ¿Sí? Ok, pero a medida que vamos creyendo, la palabra clave es creerle a Dios. A medida que ustedes y yo le creemos, a medida que vamos obedeciendo, si yo le creo a Él, entonces tengo que obedecerle. No es posible no es posible creer en Dios, creerle a Dios y no obedecer. Eso es una contradicción. Si yo le creo a Dios, si yo creo lo que la Biblia enseña, como esta noche procuro o intento dejar claro esta enseñanza, entonces yo tengo que obedecer la enseñanza. Si creo en estas verdades, tengo que obedecer las verdades. ¿Sí está claro? Y a medida que obedecemos, Dios se va comprometiendo. A medida que obedecemos, Dios va de alguna forma amplificando, haciendo más y más a través de su poder en nuestras vidas, y va derramando cada vez más y más gracia. Alex, ¿y para qué todo esto? Para hacernos útiles en sus manos. Ese es el proyecto. ¿Se acuerdan de los discípulos? ¿Sí? Ese es el proyecto. No tiene que ver con nosotros. No vayan a pensar si ustedes van muy bien, porque hay personas que pueden ir muy bien en este proceso, pero otros no tan bien, y les puede estar yendo incluso hasta mal. Pero quiero que sepan que para los que van avanzando y para los que dejaron de avanzar, para ambos, quiero que sepan que esto no tiene nada que ver con ustedes, no tiene nada que ver con nosotros. No vayan a pensar que Dios está trabajando en sus vidas o en nuestras vidas porque ha sido increíble este proceso, todos estos años caminando con nosotros. ¡Wow! Eres un hijo excepcional. No. Estoy trabajando en tu vida porque te has portado de una forma increíble todo este tiempo que has caminado conmigo. No funciona así. ¿Sí? Es simplemente que ustedes y yo lo hemos dejado trabajar, y eso le ha permitido a Él derramar gracia en nuestras vidas, y entonces vamos profundizando en esta relación, vamos madurando y vamos viendo la realidad de Dios cada vez más grande delante de nuestros ojos. Es decir, realmente, de verdad, el amor de Dios ha empezado a crecer dentro de nuestro corazón y a abarcar todas las áreas de nuestra vida. Ya no es nada más, por ejemplo, a ver si me explico, ya no es nada más esto al principio, cuando ustedes y yo solo porque tengo que hacerlo, entonces le hablo de Cristo a alguien. No, llega un momento en donde ese amor, el amor que Dios derramó en nuestro corazón, que va tomando todas las áreas de nuestra vida, llega un momento en donde ese amor ya no me permite ignorar a las demás personas, ya no me permite pasar de lejos, no me permite pasar desapercibido de las necesidades espirituales de los demás. Ya no se puede, ¿sí? Ya no puedo ignorar a aquellas personas que se cruzan conmigo y que no tienen a Cristo en su corazón. No puedo ignorar su destino eterno. Ya no puedo. Ya no es algo que tengo que hacer. Ahora es algo que hago por amor. Sí, pero este amor es un amor prestado por Dios. No es mío. Ya no puedo dejar de hacerlo. Busco la manera, o por lo menos espero que todos estemos tratando de buscar las maneras. Tratamos. A veces ya no sabemos ni qué hacer para llamar la atención de alguien. ¿No les ha pasado? Se sientan a la par de alguien y lo primero que ustedes hacen es y abren sus Biblias. ¿Sí? ¿Nunca lo han hecho? Abren sus Biblias para ver si generan un comentario en la persona que está a la par, y a veces no ocurre absolutamente nada. A veces dejan caer un tratado en los pies de la otra persona para ver si la persona reacciona o hace algo,
y aún así no pasa nada. ¿Sí? Son las formas, o a veces tienen que ir a tocarle la puerta a un vecino y regalarle algo para ver si buscan la oportunidad de poder dar testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Sí? Ya no sabemos ni qué hacer, pero en el corazón hay una constante permanente. Nos roba la paz. Ya no podemos quitarnos esto de encima. ¿Qué? Compartir la salvación con todas las personas con las que podamos. Así es que cuando estamos escuchando esto, ahora, yo sé, cualquiera me puede decir esta noche, Alex, la verdad, yo vine a un estudio de la Biblia. Vine a esta reunión para escuchar una enseñanza de la Biblia. Nunca vine, no fue mi idea venir a esta reunión a hacer un pacto con Dios. Y menos haber partido los animales y todas estas cosas. No, yo no vine a establecer un pacto con Dios. No lo tengo planeado así. En realidad, les voy a decir qué es lo que pasa. En realidad, Dios va a empezar a permitir en sus vidas. Dios va a empezar a permitir que ciertas circunstancias empiecen a llegar a sus vidas. ¿Y esto para qué? Para invitarlos a vivir más profundamente en su relación con Él. ¿Sí está claro? Y entonces, ustedes van a tomar la decisión de entrar en este pacto. ¿Sí? Ok, pero esto es a través de las circunstancias. Pero la verdad, ¿saben qué? Yo no puedo perder esta oportunidad de, estudiando esta lección, hablarles acerca de este tema, de este pacto, de esta oportunidad, de esta decisión de tomar, que tenemos que tomar, de servirlo, de tomar la decisión de vivir para Él, de servirlo, de entrar a este pacto. Así es que cuando Jesús está hablando con estos hombres, Él les dice esto: yo soy el grano de trigo que estoy dispuesto a morir por ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes puedan volver a nacer. Yo soy ese grano. Pero les dice, escuchen, recuerden que ellos son creyentes. Recuerden que ellos vienen a querer conocer más acerca de ese hombre en quien han confiado, en quien han creído. ¿Sí? Y Jesús les sale con un contrato de trabajo. Estas palabras que Jesús les está diciendo son palabras a través de las cuales Dios los está invitando a servir. Es lo que intento esta noche compartir con ustedes. Invitarlos a servir. Jesús les sigue diciendo, si el grano de trigo, está hablando de Él también, pero también está hablando con los que están escuchando, que ya son creyentes, que Dios ya ha podido transformar. Está hablando con ellos y les dice, si el grano de trigo no sigue imitando al primer grano de trigo, que soy yo, les dice Jesús, ¿sí está claro? Entonces se va a quedar solo en esa relación con Dios. ¿Qué significa esto? Que no va a avanzar. Significa que la vida que Dios planeó para cada uno de ustedes, ustedes no la van a conocer. ¿Sí? Pero si cada uno de todos estos granos de trigo que están esta noche aquí muere, entonces cada uno de ustedes llevará mucho fruto. Así es que en este momento Jesús no solamente está confirmando este contrato con las personas que han creído en Él, sino que es esta la escena, o es este el momento donde Él se impulsa hacia la cruz. Es decir, en este instante y en esta escena, Jesús está confirmando su decisión de ir al Calvario. ¿Cuándo? Cuando Él dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Sí? Él está en ese momento confirmando su decisión de ir al Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. Escuchen, Jesús muere por todos, pero mayormente por los que creen, por los que están creyendo, por los que van a creer. Y así es como dice un versículo.
Él murió por todos, pero mayormente por los que creen. Y es que definitivamente, sin duda alguna, aunque el perdón fue otorgado para todos, aunque la salvación es para todos y el perdón alcanzado en la cruz es para todos, la vida nueva está, aunque también esta vida nueva está a disposición de todos, no todos la aceptan, no es de todos, ¿sí? Todo esto fue puesto en las manos del hombre, pero el hombre tiene que tomar la decisión de aceptarlo, tiene que tomar la decisión de quererlo, ¿sí? Fue puesto al alcance de todos, pero no es de todos, hasta el día en que el hombre lo acepta, hasta el día en que invitamos a Cristo al corazón. Ese día la vida eterna es nuestra, el perdón es nuestro, la reconciliación con Dios es nuestra y la oportunidad de empezar una nueva vida también es nuestra. Así es que ese día lo que Dios logró lo empezamos a experimentar. El día en que ustedes y yo volvimos a nacer, empezamos a experimentar esto, que la paz del perdón. Solo cuando de verdad Dios nos perdona, nuestra alma encuentra la paz. No hay otra forma para que un hombre pueda encontrar la paz hasta que haga la paz con el príncipe de la paz. ¿Sí está claro? Empezamos a experimentar el gozo de una vida nueva. Las cosas empiezan a cambiar. Empezamos a experimentar todos estos beneficios de esta nueva relación que hemos adquirido con Dios. Y empieza Dios a cambiar, a darle vuelta a toda la estructura de nuestra vida, a cambiar nuestro corazón. Así es que viene la siguiente cláusula del contrato. Y en esta siguiente cláusula, Jesús se impulsa a ir a la cruz, a morir. Él se está impulsando en esta segunda cláusula a morir por estas personas que han decidido creer en Él. No las puede defraudar. ¿Sí? Quiero que sepan, no sé si lo saben, quiero que sepan que Jesús no defraudó a nadie. Absolutamente nada. Claro, Él no tenía por qué hacerlo, pero se comprometió. Aquello que Él prometió lo llevó a cabo, ¿sí? Y lo hizo. Y finalmente, la razón por la que Él va al Calvario es por todas estas vidas que Él ha podido cambiar. ¿Se acuerdan de aquella frase? Cuando Jesús va a la cruz y Él está muriendo, o escenas antes, allá en el monte de Getsemaní, en Getsemaní, en el jardín, en este bosque, cuando Él estaba allí pensando en todos nosotros, dice la Biblia que Él contempló el gozo puesto delante de Él. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta escena? Él contempló el gozo puesto delante de Él y dice que por ese gozo, por ver la forma en la que ustedes y yo íbamos a disfrutar de nuestras vidas y nuestra relación con Él, Él tomó la decisión de ir a la cruz. ¿Sí? Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo? ¿Nunca se han preguntado esto? ¿Cuál era este gozo? El gozo, este gozo, esta plenitud y esta satisfacción de la que Él habla, es la que ustedes y yo experimentamos todos los días. Es la que ustedes y yo experimentamos día tras día en nuestra relación con Dios. A ese gozo se refiere. Ese gozo es el que produce Él, no es de ustedes. ¿Sí? Nunca olviden esto. Esta fuente de satisfacción que es nuestra relación con Cristo es la que produce, es de donde brota la plenitud, la paz, el descanso, la seguridad, la confianza que hoy estamos disfrutando. El gozo y la capacidad para disfrutar nuestra vida brota de nuestra relación con Él. Esto no lo producimos nosotros, no es nuestro, es de Él. ¿Sí? El gozo de vernos transformados, el gozo de ver mi vida
siendo guiada por su palabra, el gozo de ver a su creación. Ya no solamente somos criaturas o una criatura de Dios, sino como una persona adoptada. Ustedes y yo hemos sido adoptados. No somos un ser más, una criatura más en este planeta. No, hemos aceptado a Cristo y ahora tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, y esto es increíble. Ok, pongan mucha atención porque Él está firmando todas las cláusulas, está cumpliendo todo su contrato, toda la parte de su contrato, pero sí, tienen toda la razón los que ya pensaron de esta forma, que tiene que hablarte o tiene que hablarnos de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí está claro? En este contrato, Él lo va a hacer todo. Todo lo relacionado con cambiar nuestra vida le toca a Él, pero hay algo que ustedes y yo tenemos que hacer. Si ya ustedes son creyentes, si ya invitaron a Cristo al corazón, para que Dios pueda lograr lo que ha planeado para cada uno de ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Cuál? ¿Cuál es esa decisión para que Dios pueda cumplir su proyecto en nuestras vidas? ¿Cuál es la decisión que yo tengo que tomar en este pacto donde yo nada tengo que hacer? ¿Cómo es que tengo que tomar una decisión entonces? ¿Cómo es que tengo que decidir hacer algo? Solo es una cosa la que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar la decisión de dejar de amar toda la estructura pasada, equivocada de nuestra vida. Esa es la única decisión que yo tengo que tomar. ¿Se acuerdan de todas las cosas que ustedes hicieron y practicaron que los llevó a todos los problemas que vivieron? Eso es lo que tienen que tomar la decisión de desechar. Es lo que tienen que tomar la decisión de dejar de amar toda esa estructura equivocada de sus vidas. La pregunta es, Alex, está muy claro, tengo que dejar de amar todo lo que me hizo daño. La pregunta es, ¿cómo dejar de amar lo que está equivocado? ¿Sí? Creo que esa es la pregunta clave esta noche. ¿Cómo dejar de amar lo que está equivocado? Es tan curioso, somos tan curiosos. La naturaleza humana, la forma de pensar del hombre, la mente del hombre, la naturaleza del hombre es tan curiosa que tengo que decirles algo. La mente del hombre es tan contradictoria como ustedes no tienen una idea. O sea, podríamos llegar a esta conclusión viendo los conflictos en los que hoy se encuentra toda la humanidad, ¿sí? La degradación, la degeneración, toda esta maldad en la que hoy vivimos. Eso sería suficiente argumento para saber o para entender que la mente del hombre o la naturaleza del hombre es sumamente contradictoria. Pero, ¿por qué digo esto? Por una sencilla razón. Amamos lo que nos destruye. ¿Sí? Esto es algo extraño. Es sumamente contradictorio, pero todos los hombres aman lo que los destruye. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la forma, ¿se acuerdan la semana anterior? Esa es la forma en la que ustedes y yo nos damos cuenta de quién es el que gobernó nuestras vidas antes de que Cristo lo hiciera. Dice la Biblia que éramos por naturaleza hijos del diablo. El diablo es el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, ¿sí? Y por esa razón nosotros, como hijos del diablo, proyectamos toda esta naturaleza equivocada, corrompida de nuestro padre el diablo. ¿Sí está claro? Ok, por eso es que amamos lo que nos destruye. Por ejemplo, un creyente que tuvo muchos problemas con el alcohol, ya como creyente había abandonado todo esto, pero algo ocurrió en su vida, descuidó este detalle y volvió a caer. Y por ese error de volver al licor, se alejó de Cristo y volvió a tomar como lo hacía antes.
¿Y saben qué fue lo que descubrió cuando regresó a aquella estructura equivocada? No pierdan de vista lo que dije hace un minuto, que amamos lo que nos destruye. Esa es nuestra naturaleza. Así es el hombre. ¿Sí? Eso somos nosotros. Este creyente, cuando vuelve a aquella estructura equivocada, descubrió algo, que el alcohol no había cambiado. ¿Qué quiere decir? Que lo malo seguía siendo tan malo como la última vez en la que él había abandonado aquel vicio o aquella esclavitud. Descubrió o volvió a confirmar que lo equivocado seguía siendo tan equivocado como en aquel momento cuando abandonó aquella estructura. Que las consecuencias de dejar de caminar en una íntima relación con Dios seguían siendo exactamente las mismas. Descuidamos nuestra relación con Dios e inmediatamente aparecen las consecuencias. ¿Sí? Toda esta naturaleza había traído una vez más agresión, destrucción y violencia a su vida. Todas estas cosas, y él se sorprendía de cómo era posible que hubiera vuelto atrás. Estoy hablando de un creyente. ¿Sí? Alex, ¿un creyente puede caer? Sí, sí puede caer. ¿Puede tropezar? Sí, sí puede tropezar. ¿Puede volver a su pasado? Sí, sí puede volver a su pasado. ¿Sí? Pero esto no significa que pueda tener paz volviendo atrás. Ya nunca más volverá a tener paz visitando su pasado. ¿Oyeron? Y va a volver a confirmar que lo malo sigue siendo malo y sigue destruyendo. ¿Sí? Así es que con la mente nueva que Dios le dio, decía él, no entiendo cómo pude otra vez volver atrás o cómo podemos llegar otra vez a las mismas cosas equivocadas que gobernaron nuestra vida y que habíamos dejado ya en el pasado, atrás. ¿Sí? Pero cuando cometemos estos errores, empieza a ocurrir algo, que nuestra relación con Dios se ve afectada y la calidad de nuestra relación con Dios se va afectando y se va debilitando. Cada vez que yo sucumbo, escuchen esto, cada vez que yo sucumbo a mis tendencias y debilidades, mi carácter como creyente sufre, mi relación con Dios se debilita. Pero cada vez que yo digo no a estas estructuras, a todas estas propuestas, a todas estas tentaciones, mi carácter como creyente se fortalece. Si yo cedo, me debilito. Si yo resisto, me fortalezco. ¿Sí está claro? Esto tiene que tenerlo muy presente. Si yo cedo, me debilito y mi relación con Dios, la calidad de mi relación con Dios, de mi comunión con Dios, se debilita, va disminuyendo. Y esto ya no nos va a permitir disfrutar como deberíamos disfrutar nuestra relación con Dios. Y lamentablemente, escuchen, cuando ustedes alimentan, cuando ustedes nutren, cuando ustedes fortalecen toda su vida pasada, todas sus estructuras anteriores, adivinen quién empieza a tomar el control de sus vidas. Cuando ustedes alimentan toda la estructura vieja de su vida, el pecado, el pecado tiene una característica, escuchen esto. ¿Cuál es esta característica del pecado? El pecado engaña. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el pecado engaña? Escuchen, todo el mundo, todo este mundo, toda esta estructura que ustedes y yo, ya voy a terminar, toda esta estructura que ustedes y yo llamamos vida, este planeta diseñado como lo conocemos hoy, gobernado por el diablo, este mundo está fundado sobre la mentira. ¿Sí está claro?
El pecado engaña. ¿Qué quiere decir esto? Que la mentira en la que está fundada el mundo, esta mentira hace que el hombre pueda pensar algo. Escuche, Silvia, pensar o creer algo. Vos que me hacías aquella pregunta en son de broma. El mundo está diseñado de tal forma que los hombres fácilmente, todos los días, a diario, llegamos a cometer un error de pensar y de creer que vamos a obtener algo bueno de algo que está mal. ¿Sí está claro? Nosotros somos tan extraños, nuestra naturaleza está tan averiada y tan corrompida que podemos pensar, llegar a creer de verdad con todas nuestras fuerzas y con todo el corazón, que podemos llegar a obtener algo, disfrutar algo, obtener algo bueno de lo que está mal, del pecado. Y es por eso que nosotros, aún sabiendo que está mal o que está mal, podemos amar, buscar, alimentar, nutrir y fortalecer de muchas formas aquel aspecto equivocado de nuestra vida. ¿Sí está claro? Esto, ¿saben a dónde conduce esto? A que ustedes y yo traicionemos nuestra relación con Dios. Allí es donde todo va a terminar. Así es que Jesús dice, el que ama las estructuras de su antigua vida, con esto termino, ¿sí? Les prometo que esta sección queda atrás hoy. Jesús les está diciendo esto al cerrar este pasaje. Jesús les dice esto: muchachos, el que ama las estructuras de su vida pasada más que a mí, el que ama toda esta estructura en la que vivió antes de su antigua naturaleza más que a mí, esa persona va a perder lo que realmente debía amar. Esa persona va a perder lo que recibió. ¿Qué es lo que recibimos? Cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, empezamos a recibir una vida completamente nueva, una vida completamente diferente. Empezando porque tenemos paz, empezando porque es una vida que ahora empezamos a disfrutar, empezando porque ya no pensamos como antes, ya no hay el temor que teníamos antes. Solamente estos detalles, entre muchos otros, nos confirman que hemos recibido una vida nueva, que es preciosa. Empezamos a amar nuestra vida, o dicho de otra forma, nuestra vida se vuelve amable. ¿Sí? No amable de cortés, sino de amable. Amamos nuestra vida, una vida con la que antes estábamos a disgusto, ahora estamos a gusto. Una vida que antes odiábamos, ahora amamos. Podemos volver a ver hacia atrás. Cualquiera de ustedes que ya invitaron a Jesús al corazón, pueden volver a ver hacia atrás y decir estas palabras: yo ya no soy la misma persona que antes fui. ¿Sí está claro? ¿Recuerdan al famoso creyente Agustín? Posiblemente no lo conozcan como Agustín, sino como San Agustín. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí lo ubican. ¿Se acuerdan de San Agustín? Ok, ¿saben quién era San Agustín? Pues como hay niños, voy a decir una palabra diferente. San Agustín era un libertino. Eso era San Agustín. ¿Sí? Escuchen. Este hombre se convierte, le entrega su vida a Cristo y empieza a vivir para Él con todo el corazón. Así es que, en un momento, caminando por las calles de aquel lugar donde él se convirtió, este hombre se encuentra con una de sus antiguas amistades del sexo opuesto. Y cuando esta mujer lo vuelve a ver caminando por la calle, le gritó, lo llamó por su nombre y le dijo: Agustín. Claro, Agustín ya sabía lo que significaba. Y en aquel momento, Agustín sale corriendo en una dirección completamente opuesta. Pero esto no fue lo curioso fue lo que
gritaba mientras corría. Él gritaba, ¿saben qué gritaba él? Gritaba, ya no soy yo, ya no soy yo. Eso gritaba. Es así de simple, así de simple. Escuchen esto, una niña, escuchen lo que decía una niña. Esta niña decía que cuando el diablo tocaba a la puerta de su corazón, a través de una propuesta equivocada, seduciéndola a desobedecer, a hacer cosas equivocadas, a coquetear otra vez con aquellas estructuras equivocadas en su vida, esta niña decía que cuando el diablo se acercaba de esta forma a tocar a la puerta de su corazón, ella lo que hacía era mandar a Cristo a abrir la puerta. ¿Sí? Si ustedes siguen el ejemplo de esta niña, ténganlo por seguro que la victoria será muy sencilla. ¿Sí está claro? Si ustedes empiezan a luchar en sus fuerzas, recuerden que el viejo hombre es tramposo. Y ustedes, este viejo hombre es tan tramposo, esta naturaleza es tan tramposa, que puede presentarles como buenos, como amables, algunos aspectos de las cosas que son verdaderamente terribles. Ustedes ya saben, yo no tengo que decirles, cuando ustedes están dando un paso en una dirección equivocada, ustedes ya saben dónde va a terminar aquel camino que acaban de tomar. Si ustedes cometen el error de alimentar su naturaleza, esa naturaleza se fortalece. ¿Y saben qué hace después? Se vuelve demandante, se vuelve exigente y demanda ser satisfecha. Y si ustedes le dieron poder y la alimentaron, ya no la van a poder controlar. ¿Sí? Así es que no cometan el error de pensar que es inofensivo aquello que están haciendo, porque sus conciencias le van constantemente a estar reprochando que lo que están haciendo es alimentando estos aspectos que parecen ser inofensivos de su antiguo hombre, de lo que ustedes fueron, pero que ese camino termina muy mal y ustedes pueden llegar a amar cosas que van en contra, completamente contrarias a aquello que es bueno, a aquello que es correcto. Así es que si ya volvimos a nacer, muchachos, y tenemos que enfrentarnos, la decisión es de enfrentarnos a lo que está mal, sin justificar lo que está mal. No cometan el error de decir o de justificar lo que está mal. No cometan el error de coquetear con lo que está mal. No cometan el error de ser ligeros con lo que está mal. No cometan el error de pensar que están entreteniendo su vida, que están encontrando algo que satisface sus vidas. No cometan el error, no justifiquen lo que está mal. No cometan el error de pensar que van a encontrar algo bueno detrás de lo que está mal. ¿Sí? Escuchen, no cometan el error de pensar que se están perdiendo de algo. No cometan ese error. Cuando cuando Dios nos invita a abandonar todas estas estructuras equivocadas o estas conductas equivocadas y ustedes logran entregarle sus voluntades a Dios completas, ya sin reservas, incondicional. Dios, lo que tú quieras conmigo. Cuando ustedes toman esta decisión, pueden cometer el error de pensar que están perdiéndose de algo. ¿Sí? Pueden cometer el error de pensar que están perdiendo algo. Pero les voy a decir lo que están ganando. Es la única oportunidad de ver el plan de Dios desarrollándose en sus vidas. No hay otra forma. Si ustedes deciden vivir así, si este día o esta noche, por ejemplo, ustedes le dicen a Dios, Dios, lo que yo quiero hacer es lo que tú quieres que yo haga. Si ustedes le dicen, Jesús, yo lo quiero hacer, yo quiero tomar esta decisión. De verdad,
Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios se va a encargar de darles la victoria. ¿Cuál victoria, Alex? Dios se va a encargar de traer a sus vidas una victoria para que lo que todavía está mal en sus vidas lo puedan dejar atrás. Solamente tienen que tomar esta decisión. No es una cuestión, a ver, cualquiera podría decir, Alex, esto es lo que ya sabemos. Sí, les pregunto, ¿esto que ustedes ya saben de memoria, les ha traído la victoria? No, posiblemente no. ¿Por qué? Porque esto es un detalle intelectual. Ustedes tienen el conocimiento aquí, pero no es algo que haya bajado al corazón. ¿Sí? Esta información que está aquí no ha bajado al corazón. Así es que hay que ir hasta el fondo del corazón para que ustedes mismos digan esto, porque Dios está siempre a la expectativa de querer cambiar nuestras vidas. La pregunta es, ¿por qué no ocurre el milagro entonces, Alex? Porque es un problema en la voluntad del hombre. No es un problema que tenga que ver con Dios. Es un problema de voluntad. No queremos que Dios toque esta estructura de nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos que hay algo que nos da. Pensamos que hay un beneficio que podemos obtener. Me estoy perdiendo de algo si no lo hago. ¿Sí está claro? Tenemos que ir hasta lo más profundo del corazón y que ustedes y yo digamos, esto está mal. No lo quiero en mi vida. Quiero que me saques adelante. Quiero que venzas esto para siempre. Ya no lo quiero en mi vida. Y Dios, sin duda alguna, al ver una determinación así, Dios va a cambiar nuestra actitud hacia aquello equivocado que estamos amando. Y nos va a impulsar a ver las cosas como realmente Él las ve, ¿sí? Como un veneno, aquello que siempre nos trajo problemas. Así lo vamos a ver. Ya no va a ser una estructura que justificamos, por ejemplo, el enojo o la ira, que vemos como si fuera algo beneficioso, como si fuera algo útil y no sirve para nada. ¿Oyeron? A esto se refiere Jesús cuando dijo, si alguno ama su vida más que a Él o más que a mí, entonces no podrá disfrutar su vida. Pero si alguno lo ama más a Él que esta estructura equivocada de su vida, entonces yo voy a poder desarrollar en su vida todo el plan y todo el proyecto. Así es que en este momento, cuando tomen esta decisión, Dios hará algo maravilloso. Escuchen, Dios empezará a encontrar los espacios en el corazón de cada uno de ustedes, los espacios necesarios para establecer estos principios, para establecer estas verdades, ¿sí? Es como si las paredes de nuestro corazón empezaran a ensancharse. ¿Para qué? Para que un día ustedes y yo podamos amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas a Dios, como Él lo planeó. ¿Sí está claro? Termino con esto. Si ustedes y yo vivimos para Cristo de esta forma, nada más vuelvan a ver a su alrededor. Claro, hoy hay muy pocas personas, pero mínimo habemos 20 personas. Vuelvan a ver a su alrededor. Si ustedes y yo, todos esta noche, decidimos vivir para Cristo, tomamos esta decisión de vivir para Él con todo el corazón, solamente vean cuántos granos de trigo hay en esta reunión. ¿Sí? No sé si entienden. Cuando digo tomar esta decisión, estoy hablando, por supuesto, en el contexto de ver cada uno de estos granos de trigo cayendo en tierra y muriendo. Porque si es así, si hablamos así, si manifestamos a Dios de esta forma, la multiplicación de sus vidas continuará. Vendrá mucho fruto. ¿Sí está claro? Ok, muy bien. Espero que haya quedado claro este detalle. ¿Sí? Vamos a terminar
dando gracias a Dios para terminar la reunión. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojos y a dar gracias. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por habernos dado la vida, por habernos dado la voluntad, la disposición y la solicitud de escuchar todas estas verdades, todas estas enseñanzas. Ha sido una verdadera aventura, ha sido maravilloso y extraordinario. Siempre es impactante ver cómo permites que podamos abrir las páginas de este libro y ver cómo empiezan a brotar todas estas verdades, todas estas enseñanzas. Pero si esto ya de por sí es extraordinario, es aún todavía más extraordinario ver cómo todas estas verdades empiezan a cambiar nuestras vidas. Es entonces cuando podemos confirmar lo que la misma Biblia enseña, que tus palabras están vivas, que tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante, dice el pasaje, que una espada de 2 filos, que penetra profundamente, discierne nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, el alma y el espíritu. Gracias. Gracias por impulsarnos a vivir de esta forma. Gracias por invitarnos hoy a tomar esta decisión de servirte, de vivir para ti. Es maravilloso entender que entramos en este pacto, en este contrato donde tú te comprometiste a cambiar todas las cosas para poder usar nuestra vida, y que lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar la decisión de dejarnos, es tomar la decisión de dejarte trabajar en nuestra vida. Y esto ocurre en el momento en que simplemente obedecemos. Se trata de ir obedeciendo lo que vamos entendiendo. Es lo único que tú pides. Se trata de estar aquí, exponiendo nuestras vidas a la luz que proyectan tus palabras, tus verdades, todas estas enseñanzas. Así es que danos la gracia, el poder para tomar esta decisión. Y una vez tomada esta decisión, mantenernos fieles y firmes. Por favor, lleva de regreso con bien a casa a todos esta noche, y por favor prepara nuestro corazón para la próxima semana. Te hemos pedido todas estas cosas y te hemos dado las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, creo que hay algunas cosas para comer, no sé si será así. ¿Sí o no?